Hola, vamos a ver hoy el tema 16 de cimentaciones. Va a ser un repaso rápido del tema, del PDF que tenéis en el tema. Y bueno, en el siguiente vídeo tendréis un ejemplo completo de cálculo de una cimentación. Lo que vamos a hacer es hacer una cimentación por zapata, ¿vale? Y vamos a hacer una zapata centrada. Pero bueno, voy a dar un repasito primero de lo que tenéis en el tema. En este tema, el tema de 16 de cimentaciones, pues simplemente lo que tiene es, bueno, unos principios acerca de cimientos, clasificación de cimentaciones, cálculo de zapatas y algunas consideraciones acerca de los cimientos, ¿vale? Principalmente lo que vamos a ver es cálculo de zapatas, ¿vale? Lo primero que tenéis es una pequeña clasificación, ¿vale? La clasificación normalmente se hace pues en función de la forma que tienen o la profundidad que alcanzan, etcétera, ¿vale? Normalmente supongo que ya sabéis que los cimientos se clasifican en tres tipos dependiendo de el peso del edificio y de la resistencia que tenga el terreno. Si el peso del edificio es pequeño o la resistencia del terreno es grande, ¿vale? Un buen terreno, normalmente lo que se utilizan son zapatas, ¿vale? Zapatas ya sabéis que son elementos aislados de hormigón al pie de los pilares que sirven para ampliar esa, esa base de ese pilar para que no se hinque en el terreno y para repartir correctamente todas las toneladas que bajen por él eh, en función de la resistencia que tenga el terreno, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que si las zapatas cuando las calculáramos por zapata y calculáramos, ahora veremos cómo se calcula, pero vamos, simplemente con la formulita de siempre, tensión, fuerza partido por área, el área sería, por tanto, la fuerza partido por la tensión admisible del terreno, y una vez tiene el área, hacer la raíz cuadrada y saca el lado de la zapata, ¿vale? Si las zapatas salen con distancia entre ellas para poner las vigas riostras, que si hay una cierta distancia, que normalmente pues esa distancia está en torno pues, al mínimo de 50 centímetros, un metro, ¿vale? De distancia entre una y otra, se puede hacer por zapata. Si a la hora de calcularlo se nos juntan, digamos, las zapatas, y es que se necesitaría que prácticamente todo estuviera lleno de zapatas, entonces lo que hay que hacer es una losa, ¿vale? Con lo cual es como una zapata corrida entera, ¿vale? Ocupando toda la planta del edificio a la que van a parar todos los pilares, ¿vale? Si de todas formas con toda esa superficie que ocupa el edificio, porque el peso del edificio es mayor o la resistencia del terreno es menor, con toda esa superficie, a pesar de ello, no tenemos para soportar ese peso del edificio con la tensión que tiene el terreno, pues entonces tenemos que ir a pilotes, ¿vale? Pilotes ya son una especie de pilares, digamos, que se hincan, se pueden hincar en el terreno, se pueden excavar y hormigonar en el terreno, se puede hacer a bastante profundidad, 20, 30 metros de profundidad y buscar un terreno, o sea, un nivel en el que el terreno sea más resistente y poder así trasladar el peso del edificio, ¿vale? Esos son los tres tipos básicos. Nosotros vamos a centrar en la zapata, aunque las losas se calculan prácticamente igual, ¿vale? En la zapata normalmente hay zapatas con carga centrada y zapatas con carga excéntrica, quiere decir, porque tenga un momento y eso haga que la carga se suponga que está excéntrica, como vimos en pilares, por ejemplo, o porque realmente la carga sea excéntrica, porque sea, por ejemplo, una zapata medianera, en una medianería en la que no nos podemos meter en el terreno del vecino y el pilar está pegado al borde, con lo cual pues la zapata es medianera, ¿vale? El pilar estaría en el borde, no en el centro de la zapata. Bueno, en el cálculo de la zapata, eh, ya os digo que vamos a ver un ejemplo y vamos a ver la ficha de cálculo. Recuerdo que en la ficha de cálculo, esta que tenéis siempre, aquí tenéis en la página tenéis la ficha de cálculo y lo que vamos a ver luego es ver el cálculo de la zapata cuadrada y la centrada y aquí tenéis todo el proceso de cálculo con toda la fórmula. Lo vamos a ver ahora mejor, ¿vale? Después, cuando repase un poquito el tema, ¿vale? Veremos la ficha y ahí donde vamos a ver bien el cálculo. Pues bueno, que sepa que aquí os habla un poquito de cómo se calcula, quiere decir cómo se calcula la base, pues simplemente eh, ya hemos dicho, tensión, fuerza partido por área, pues el área sería la fuerza partido por la tensión, se hace la raíz cuadrada y se saca el valor del lado, es bastante sencillo. Normalmente se le añade un 10% a la carga que tiene, ¿vale? Eh, para tener en cuenta el peso de la zapata, ¿vale? Después lo veremos en la ficha. Y luego, depende de cómo sea la zapata, hay zapatas rígidas, digamos que no llevan armadura en la parte inferior y que tienen un canto bastante grande, ¿vale? No se suelen utilizar apenas estos tipos de zapatas, normalmente se utilizan las zapatas flexibles, que son las que llevan armadura en la parte inferior. Si fuera una zapata rígida, pues simplemente aplicando esta formulita, porque como se distribuye la fuerza que baja por el pilar dentro del macizo de hormigón es formando unos 30 grados, como tenéis aquí marcado en esta figura,
¿vale? Con lo cual se puede sacar con la tangente de 30 la relación que hay entre el lado y eh, o sea, el canto y el lado y el lado del pilar, ¿vale? El canto que debería tener la zapata, si es una zapata rígida, ya digo, pues sería A menos B, o sea, el lado menos el lado del pilar, lado que hemos calculado ya antes de la zapata, ¿vale? Entre dos tangentes de 30, ¿vale? Eso sería el cálculo de canto. Para esta no se usa mucho, las que se usan normalmente son las zapatas flexibles. Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo resuelto, ¿vale? De cómo se calcula, pero vamos, ahora lo veremos mejor, ya os digo, con el ejemplo que vamos a ver con zapatas de hormigón armado flexibles, que son las normales, ¿vale? Las que vamos a utilizar normalmente, que son las que llevan aquí abajo, ya os digo, una parrilla de armadura, porque son zapatas muy finitas, que las tienen sobre 50 centímetros de canto, y necesitan esas armaduras para que por la flexión que tienen no se nos rompa. El cálculo ya veréis que es muy sencillito, o sea, fijaros aquí en este ejemplo de cálculo que tenéis, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué tenéis aquí? Tenéis dibujar la zapata boca abajo, o sea, una zapata en principio parece que no la sabéis calcular, pero sí sabéis calcularla ya, porque si la pintamos boca abajo como está aquí, ¿esto qué es? Esto es un pilar con una viga en voladizo, ¿vale? O sea, en voladizo por aquí, voladizo por allí. ¿Vosotros sabéis calcular viga en voladizo? Sí, simplemente como tenemos la carga de la resistencia que tenga el terreno, ¿vale? Hacemos la carga equivalente en el centro y por su distancia que sería la mitad, lo que tendríamos sería el momento. Pues para ese momento calculamos la armadura que tendríamos que poner aquí en la parte superior, ¿vale? Que sería la parte traccionada, que donde la vuelta sería aquí en la parte inferior. Ya veis que el cálculo es muy sencillito porque lo sabéis hacer ya. Aquí tenéis un ejemplo completo calculado, ¿vale? También. Lo único que, bueno, se calcula el lado con la raíz, bueno, lo que hemos dicho, el peso con el 10% del peso partido por la tensión admisible del terreno, ¿vale? Hacer el cuadrado y tiene el lado. Ahora después lo veremos con la ficha de cálculo mejor, ¿vale? Y saca el momento, hace el momento límite, etcétera. Aquí esto está calculado por un método un poquito diferente al que yo he explicado el momento límite, es prácticamente igual, pero vamos, nosotros lo haremos con el momento límite, ¿vale? Ahora lo vemos. En las zapatas continuas son zapatas, ya sabéis que son para un muro y el cálculo es prácticamente igual, ¿vale? Porque se calcula igual con el voladizo hacia afuera. Y aquí tenéis un pequeño ejemplo también de cálculo de zapata continua, pero vamos, ya digo que es prácticamente igual que una zapata aislada. Y por último, comentar qué pasa cuando tenemos zapatas excéntricas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una carga excéntrica? O sea, cuando la zapata no es centrada, si la zapata no es centrada, porque, o sea, la carga no está centrada en la zapata, tiene una excentricidad con respecto al eje, ¿vale? Recordáis esto lo mismo en pilares, la excentricidad, que era, bueno, simplemente el momento partido por el axil. Si hay un momento en la zapata, aunque la carga esté centrada, si hay un momento en la zapata, ¿vale? Es como si la carga estuviera excéntrica. O porque realmente esté céntrica, porque realmente sea una zapata medianera, como hemos dicho, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues que la carga, o sea, la reacción del terreno no es una reacción totalmente horizontal y continua, no es una carga repartida sobre el terreno, porque estará más cargado en la parte donde está la carga desplazada, ¿vale? Si esta centricidad es menor del lado partido por 6, ¿vale? Podemos calcular estas dos tensiones, la mayor y la menor que tenemos, con esta fórmula de aquí, ¿vale? Que es simplemente la carga partido por A por L, son los dos lados, sería A por A si es cuadrada, y si no es cuadrado, pues A por L, que serían los dos lados, ¿vale? Por 1 más 6 veces la excentricidad que tengamos partido por el lado A, ¿vale? Y lo que hacemos sería, bueno, el cálculo sería exactamente igual, nada más que calcularíamos como si esto fuera repartido pero con la tensión mayor. Y el cálculo sería igual que el que vamos a ver de zapatas normales. Si la excentricidad es justo A partido por 6, ¿vale? Entonces, vamos, es lo mismo, nada más que esto acaba en pico. Es decir, esto al ser partido por 6, esta tensión 2 sería 0, ¿vale? Con lo cual acabaría justo en 0 y calcularíamos solo la tensión, ¿no? ¿Vale? Y con esa tensión, pues hablar de tensión del terreno máxima a ese punto, como si fuera repartida, también la calcularemos la zapata como vamos a ver a continuación, ¿vale? El problema es cuando la excentricidad es mayor de A partido por 6, ¿vale? Entonces estamos hablando de que esta zapata volcaría, ¿vale? Esta zapata estaría muchísimo más cargada por aquí, pero es que esta parte se levantaría, o sea, aquí necesitaría, ¿vale? Aquí necesitaría que, que la zapata estuviera pegada al terreno como con pegamento, ¿no? O sea, que cuando se levantara hacia arriba la zapata, el terreno fuera capaz de soportar para que esa zapata no se levantara por ahí. Y eso no es posible, el terreno solo aguanta esta parte de compresión. Con lo cual, cuando tenemos esto, no es posible. Es decir, ¿qué es lo que ocurre?
Lo que ocurre es esto, una zapata que tenga un momento grande, como si fuera céntrica, o que sea céntrica realmente, porque es medianera, se puede doblar, porque se hinca por este lado y este se le levanta. ¿Cómo se soluciona? Muy sencillo. Entonces hay que, en la viga riostra que une esa zapata con otra zapata, ya no es una viga riostra, se llama una, ya sería una viga centradora, como tenéis aquí puesto, ¿vale? Es una viga ya más gorda que la viga riostra normal. La viga riostra se ve que serán, bueno, los funchos viga riostra son funchos normalmente 40 por 40, con dos redondos del 12, estribos redondos del 6 a 30. Se calcula la viga riostra, aquí tenéis simplemente atracción con el 10% de la carga que transmite el pilar más cargado que de los dos que une. Y con eso metéis la tablita de la U, igual que los pilares de la viga de hormigón. Y si, quiero decir, si estamos calculando la viga riostra normal, si una zapata bajan 100 toneladas, pues el 10%, 10 toneladas. Te metes en la tablita, 10 toneladas, que son 4 redondos de lo que sea, y se pone, ¿vale? En este caso no. Esto ya sería una viga centradora. Y para evitar que esto doble, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer sería calcular esta viga para que sea la viga en la que aguante el momento del pilar. Entonces ya se puede calcular la zapata como si fuera una zapata sin momento, solo con la carga, porque el momento lo está absorbiendo esta viga, ¿vale? Al estar unida a otra cimentación, si armamos esta viga, le metemos la armadura, las barras de acero para que sea capaz de aguantar este momento, ya no me giraría esta zapata, ¿vale? Ni esta, ni la otra, ni todas las marineras que tengamos, ¿vale? Que van unidas a otras. Esto lleva esta viga, por tanto, esta viga centradora, ¿dónde llevaría la armadura? Evidentemente, si tiene que aguantar este momento, si esto se doblaría, lo llevaría ¿dónde? En la parte superior, sobre todo, ¿vale? En la parte superior llevaría esa, bueno, depende de hacia dónde se doble, ¿vale? Así esta medianera así, pues en la parte superior o en la parte inferior, depende de cómo sea el momento, ¿vale? Pero con eso, con esa armadura, ¿y cómo se calcula? Exactamente igual, ya sabéis hacerlo, como se calcula una viga, ¿vale? Tiene un momento, calcula la armadura, la pone en la parte de tracción o en la parte de compresión si lo necesita y ya tenemos esa viga gorda, digamos, armada para soportar ella el momento que transmite la zapata por esa excentricidad que tiene o ese momento grande o porque es excéntrica, ya digo, porque es medianera y con eso ya evitamos el problema y calculamos la zapata como si fuera centrada, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en el ejemplo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Ahora veremos la fichita de cómo se hace el cálculo y luego veremos en el siguiente vídeo un ejemplo entero, ¿vale? Y ya está poco más. Aquí tenéis un pequeño ejemplo también calculado. Y bueno, algunas comprobaciones al vuelco y tal que bueno, no las vamos a hacer, ¿vale? Aquí tenéis luego ya simplemente el final del tema con algunos ejercicios propuestos, ¿vale? Bueno, esto es todo en cuanto al tema. Pero en cuanto a la ficha de cálculo, ya digo que es lo que me interesa un poquito, ver cómo se hace el cálculo de una zapata cuadrada, hilada, centrada, ¿vale? Pues esto sería los datos previos. Pues qué tipo de hormigón vamos a utilizar, normalmente HA20, H25, que son cimentaciones, qué tipo de acero, P400, P500, ya sabéis qué lado tiene el pilar está dimensionado antes y sabemos qué lado tiene, ¿vale? Y qué carga o así está soportando, ¿vale? Momento no, vamos a suponer que no tiene momento porque si tuviera momento, pues probablemente estaría, lo único que tendríamos, como hemos dicho antes, que la tensión sería más alta en un extremo, se calcularía y se calcularía como si no tuviera momento y ya está. Con esa tensión más alta en el punto donde más tensión tiene el terreno, más cargado está el terreno. Y si ya pasara, ¿vale? De esa tensión ya hemos visto que, bueno, que simplemente se calcularía una viga centradora que a su vez en ese momento es que une con otra zapata. Con lo cual al final la zapata normalmente se calcula a carga centrada y ya está, ¿vale? Bien, ¿cuál es el proceso de cálculo? Bueno, hay que saber también la tensión de diseño del terreno, ¿vale? Eso ya sabéis que hay que hacer un estudio geotécnico, eso el tema 17, el último de que tenéis en los apuntes, que os lo leéis vosotros, vamos, es un tema teórico, no hay práctica ni nada, es simplemente para un tema en el que viene, bueno, eso, la clasificación de los terrenos y las maquinarias también que hay para manejar terreno, para hacer movimiento de tierra de terreno. Y os habla también de lo que es un informe geotécnico y de la obligatoriedad de hacer en los terrenos un informe geotécnico para saber esto, la tensión admisible de diseño del terreno, ¿vale? Que nos va a servir para hacer los cálculos correspondientes a la cimentación. Bueno, cálculo. Ya sabéis, lo primero sería los valores iniciales, o sea, lo que llamábamos siempre valores de diseño, ¿no? Se mayoran las cargas y se minoran las tensiones. Se mayoran las cargas, ya sabéis, el axil que baje por la zapata,
se multiplica por 1,6, ya sabéis que el hormigón se multiplica por 1,6, y además por 1,1. Esto es para tener en cuenta, ya digo, el 1,1 es para tener en cuenta el peso de la zapata. Más o menos un 10% aproximadamente pesa la zapata de la carga que baja por el pilar, se considera eso, porque como no lo tenemos dimensionado todavía, no sabemos el peso, ponemos eso aproximadamente igual. Y si menos las tensiones, ya sabéis, FCK entre 1,5 para sacar la tensión de compresión, y la FCI, la tensión de cortadura, era 0,5 por la raíz de lo que me salga en la FCD, ¿vale? En la tensión que me salga por compresión, igual que en viga. Esto se calcula todo exactamente igual que en viga con la fórmula de viga, ¿vale? La tensión visible de terreno ya se considera minorada, ¿vale? Que la que nos dan ya está minorada. ¿Cómo se saca el lado? ¿Vale? Para hacer el cálculo, el lado y el canto. Pues para calcular el lado y el canto, el lado lo primero, ya os he dicho que como tensión es fuerza partido por área, fórmula de siempre, ¿vale? El área, por tanto, sería la fuerza partido por la fuerza partido por la tensión, pues si hacemos la raíz cuadrada, pues tendremos el lado, ¿vale? Porque vamos a hacer una zapata cuadrada. Es muy sencillo, ¿vale? El lado, la raíz cuadrada de el axil mayorado partido por la tensión admisible que aguanta el terreno, ¿vale? Se redondea normalmente de 5 a 5 centímetros, siempre por exceso. O sea que si me sale un lado de 1,54, pues le pongo 1,55, ¿vale? Cálculo del canto. El canto se calcula de forma que no tengamos que poner armadura para cortante. Bueno, si estuviéramos en clase, os explicaría un poquito dónde sale esta fórmula, ¿vale? Simplemente que esta fórmula lo que me dice es que la tensión que es capaz de aguantar el hormigón, que debe de ser menor que lo que aguanta el hormigón a cortadura, es, la tensión sabe que es fuerza partido por área, fuerza que tiene que aguantar es el axil, y el área sería la de rota. Si este pilar se hundiera dentro de la zapata y rompiera la zapata por cortadura, pues habría 4 caras aquí rotas, ¿vale? Y el pilar punzonaría, se hundiría rompiendo la zapata por 4 caras de h de altura, y de ancho serían c más h. Por eso tenéis aquí este área que es 4c más h por h. Bueno, en fin, ya os digo que simplemente esto es una fórmula que se saca muy sencillita, suponiendo que se rompe por cortadura, que se punzona ese pilar, y para que no punzone, pues simplemente se calcula para que sea menor que la tensión que es capaz de aguantar el hormigón por cortadura, ¿vale? Entonces, no se necesita armadura de cortadura, o sea, no se ponen estribos, una zapata solo va a llevar la armadura en la parte inferior, ¿vale? En la parte de tracción, y ya está, ¿vale? Y en principio no se ponen estribos ni nada porque no los lleva una zapata. Se calcula el canto, ya digo, para que el hormigón por sí solo sea capaz de aguantar, ¿vale? Y no haya necesidad de poner armadura de cortadura. Y solo se pone la parrilla inferior. Bien, esta sería la formulita. Ya la veremos cómo, ¿vale? Como la H sale 2 veces, lo que hay que ir probando. Se prueba primero con un canto de 50 centímetros, que es más o menos lo que suele salir en la zapata, y se aumenta o disminuye de 5 a 5 centímetros hasta ajustarlo, ¿vale? Se va haciendo este cálculo y que salga menor de la FCI, ¿vale? FCI, recuerdo que esto era esto, ¿vale? Lo que aguantaba a cortadura hormigón, recordáis que era 6 o 7 kilos por centímetro cuadrado de mierda, como siempre digo, era poquito lo que aguantaba, pero bueno, algo aguantaba, ¿vale? Bien, pues eso sería para calcular el canto. Ahora en el siguiente vídeo, ya digo, vais a tener un ejemplo completo hecho y veréis que no hay mucho problema. ¿Cómo se calcula la armadura? Pues como he comentado antes, la armadura se calcula suponiendo que la viga la pongo la zapata la pongo boca abajo. O sea, así no lo sabríais calcular ahora mismo, pero si la dibujamos boca abajo, esto, fijaros, esta parte de aquí, media zapata, pues desde el borde del pilar, digamos, es esto, es una viga en voladizo, cargada con una carga que va a ser la tensión admisible del terreno, ¿vale? Esto lo que tenemos que hacer es calcular el momento y calcular, por tanto, los hierrecitos que irían aquí arriba en la zona de tracción, que son los que van ahí en la parte de abajo, evidentemente, ¿vale? Pues bien, esta es la fórmula del momento, ¿vale? Muy sencilla, simplemente la carga que tiene por, sabéis que esta carga repartida, viga equivalente, la pondríamos en el centro y por la mitad de la distancia, ¿vale? Carga total, pues ¿qué sería? La carga total sería la tensión admisible que tenemos por A por V. V es lo que vamos a llamar el vuelo, ¿vale? Es decir, esta distancia. La distancia no es media zapata, ¿vale? Sería quitándole el pilar, el ancho del pilar. O sea, V vale A menos C, digamos, el que vamos a llamar el ancho del pilar, partido por 2. Eso sería V, ¿vale? Entonces, no lo tengo por aquí, ¿no? No. Bueno, pues V es eso, ¿vale? Este borde de aquí sería A menos C, o sea, el ancho de la zapata, el lado de la zapata menos el lado del pilar, partido por 2, ¿vale? Eso sería como la longitud que tiene mi viga, ¿vale? Si tú voy a hacer alguna viga. Bien, pues si hago mi tensión por este lado y por este lado, ¿vale? Ya tendría mi volumen completo, que sería
la carga total de la viga equivalente, por la mitad de V, por V medio, pues ya me daría el momento, ¿vale? ¿Cómo se calcula? El momento de una viga normal, ¿vale? En fin, esta sería la fórmula, por tanto, para sacar el momento ya mayorado, porque la tensión admisible está mayorada, por lo cual ya sale minorada, ya el momento es mayorado. Pues sería tensión admisible, la del terreno, que nos da el informe geotécnico, por A, que es el lado de la zapata, por V, que sería el vuelo, o sea, el lado menos el lado del pilar partido por 2, al cuadrado y partido por 2, ¿vale? Ese sería el valor del momento con el que tenemos que calcular nuestra zapata para sacar la armadura, que aquí, como está boca abajo, iría en la parte de arriba, o sea, en la zapata real va a ir en la parte de abajo, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Pues no he puesto aquí el proceso de cálculo porque se calcula exactamente igual que con la viga de hormigón armado. Quiero decir, recordad, se saca en momento límite, se compara este momento, a ver si es mayor o menos que el límite, primera formulita, segunda formulita, se saca la U y se pasa redondo. Ahora lo veremos en el ejemplo del siguiente vídeo, ¿vale? Pero bueno, lo único que tenemos que hacer es calcular con una viga. Para ello la viga, si recordáis, utilizamos base, canto, canto útil. Bien, pues aquí tenéis cómo sería. La longitud de la viga es este vuelo que hemos calculado. La base sería esta, el lado A de la zapata. El canto, pues el canto, H, lo mismo, esa es la misma letra. Como el recubrimiento ahora son 5 centímetros importantes, como están en contacto con el terreno, el recubrimiento tiene que ser mayor, y son 5 centímetros, no 3 centímetros como en viga, sino 5. Para que tenga un recubrimiento mayor para proteger a esas armaduras que están en contacto con el terreno, ¿vale? Pues el canto útil lo mismo, H menos D. O sea, al canto le quita los 5 centímetros y ya, ¿vale? Y esta es la fórmula del momento que hemos visto. Y con eso, pues, lo calculamos y al final, pues la armadura va a ir en la parte inferior de la zapata, formando una parrilla en dos direcciones y poco más, ¿vale? Y eso es todo. Bueno, pues mira el siguiente vídeo, que es un ejemplo completo de cálculo de una zapata centrada cuadrada. Y bueno, y la práctica que tenéis que entregar, que es la última práctica ya que tenemos en el módulo este de estructura, pues no vais a tener ningún problema porque cuando la veáis pues veréis que es prácticamente idéntica a la que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Venga, hasta el siguiente vídeo.